Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 8 de junio. Hermanos, qué alegría, porque hoy vamos a vivir esta gran vigilia de Pentecostés. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro volvió la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y que había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva para este sábado 8 de junio. Hoy es sábado, día mariano, día en que debemos honrar a nuestra Madre Santa, la Madre de Dios, la Santísima y la Purísima Virgen María, y pedirle hoy de una manera especial a Dios que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María derrame su Santo Espíritu sobre nosotros, así como lo hizo sobre la iglesia primitiva aquel día de Pentecostés. Hermanos y hermanas, hemos escuchado una parte del Evangelio que está tomada del capítulo 21 del evangelista San Juan, versículos de 20 al 25, que es la conclusión del Evangelio de San Juan. Y a su vez, esta es la continuación del Evangelio que escuchamos ayer. Y debemos meditarlo muy bien, porque nos va a enseñar a nosotros grandes cosas por ser palabra de Dios. Primero, en el versículo 20 dice: Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había acostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es ese que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Vea qué interesante esto. El Señor, en el versículo 19, le había dicho a Pedro, después de confirmar su primacía, de preguntarle 3 veces si lo amaba, el Señor había terminado en el versículo 19, sígueme, que es la fórmula que utiliza Jesús para invitar a alguien a que sea su discípulo. Tú sígueme. Pedro inmediatamente ve que el discípulo a quien Jesús amaba tanto los está siguiendo y le pregunta sobre él: ¿y este qué? Y el Señor le responde: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Es decir, el Señor termina su respuesta con la misma respuesta que le había dado, el mismo llamado que le había dado a Pedro al finalizar el versículo 19, cuando el Señor confirma a Pedro en la fe y le da la orden
de que a su vez confirme a sus hermanos, de que apaciente a sus ovejas. Pero vea qué interesante. ¿Quién estaba siguiendo a Jesús y a Pedro en ese diálogo? El discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? La tradición de la iglesia ve en esta figura del discípulo amado al apóstol San Juan, al evangelista San Juan. El evangelista San Juan, el mismo que estaba junto a la cruz en San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Hay muchos biblistas que dicen que este discípulo amado, del cual habla el apóstol San Juan, no es una persona concreta, sino que es una figura que utiliza el evangelista para que nosotros pongamos nuestro nombre. ¿Quién es este discípulo a quien el Señor le entrega a su madre? Pues usted y yo, que la acogemos hoy en la fe. Ciertamente, tuvo que haber existido una persona concreta, que en este caso sabemos que es San Juan, el apóstol. Sin embargo, esta figura teológica bíblica nos da el espacio para que usted y yo pongamos el nombre. ¿Cuál es una característica del discípulo amado? Acoger a la Santísima Virgen María en la casa. ¿Y cuál es la casa? El corazón, el interior. Si usted ya acogió a la Santísima Virgen María, se la recibió a Jesús, que se la entregó, usted va por el camino del Evangelio, usted va por el camino del discípulo amado. Lo primero, el discípulo amado acoge a la Virgen María en su corazón, en su casa. Segundo, vea lo que vemos hoy. El discípulo amado sigue a Pedro y a Jesús. Escúcheme muy bien, Jesucristo es el cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo es la Santa Iglesia Católica. Y la cabeza de ese cuerpo es Pedro. Jesucristo dejó a Pedro como cabeza de ese cuerpo para que lo guiara. Ya unas palabras atrás, Pedro había recibido de parte del Señor una pregunta durante 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, confirma a los demás en la fe, le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, el Señor iba hablando con Pedro e iba siguiéndoles el discípulo amado. Otra característica especial del discípulo amado, que sigue a Jesús a través de los pastores, a través de la cabeza visible, que en este caso es el apóstol San Pedro, aunque lógicamente que este discípulo amado también es un apóstol, lo que nosotros llamaríamos hoy día un obispo. Pero vea qué requisito tan interesante: seguir a Jesús en y por la iglesia a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Otro requisito importante: el discípulo amado no solamente lo sigue, sino que el discípulo amado prevalece. Y vea qué interesante esto. Pedro se vuelve y ve siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús amaba tanto, que puede ser usted y puedo ser yo, que además durante la cena se había recostado en su pecho y que había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? San Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Viéndole Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? San Pedro estaba preocupado por el futuro de este discípulo. Y vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Se lo repito: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Hasta que yo venga, es decir, hasta la parucía, hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y es importante esto: el discípulo amado es aquel que interpreta bien la palabra de Jesús. Vean lo que dice el versículo 23. Corrió entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Y
el mismo apóstol, el mismo evangelista, hace una explicación. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Si ese es el querer mío, si yo quiero que el discípulo se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Fue lo que le dijo el Señor. No había dicho que este discípulo no morirá. Bien sabemos por tradición que con la muerte del apóstol San Juan se cierra la inspiración bíblica. San Juan muere de anciano, de viejo, de adulto, después de pasar una cantidad de situaciones muy duras en su vida, pero es el único apóstol que no muere rápidamente, sino que muere de anciano. ¿Por qué? Porque en él se cumple el mandamiento, cuarto mandamiento: honra a padre y madre y tendrás larga vida. Este apóstol honró a la mamá de nuestro Señor y se cumplió en él este mandamiento, que es el único que tiene promesa: honra a padre y madre y tendrás larga vida. El Señor Jesucristo le dio vida a este apóstol. Por esa razón las cartas de este apóstol de San Juan se llaman la carta del anciano a las iglesias. La carta, que es la primera epístola de San Juan, segunda y tercera, ahí habla el anciano a las iglesias, y la tradición dice que son escritas por el apóstol San Juan. Hermanos y hermanas, el Señor no había dicho que no moriría. El Señor dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Pero algunas personas malinterpretaron la palabra de Jesús. Dice el versículo 23, corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero el Señor no había dicho eso. Muchas veces pasa en el mundo contemporáneo. A veces hay personas que leen la Biblia y la entienden a su manera. Hay gente que lee la Biblia y, malinterpretándola, dicen que la Iglesia Católica no es el cuerpo místico de Cristo. Malinterpretándola, dice que no son necesarios los sacramentos. Malinterpretándola, le ponen más hijos a la Santísima Virgen María. Malinterpretándola, hace unas cosas terribles. Y no fue lo que el Señor dijo, ni fue lo que el Señor enseñó, sino que se corren rumores entre los hermanos de cosas falsas. Sin embargo, el discípulo amado es aquel que entiende verdaderamente cuál es el sentido de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acoge a la Virgen María en su casa, en su corazón. Sigue a Jesús en y por la iglesia y le da una interpretación como se la dio Jesús, como la entiende la Iglesia Católica. Porque es que hay gente que dice, la Iglesia Católica prohíbe leer la Biblia. Mentira. Eso es una mentira que han extendido los hermanos protestantes durante muchos años. La Iglesia Católica no prohíbe leerla, prohíbe interpretarla, cada cual a su manera. Nosotros tenemos que interpretarla como la interpreta la Iglesia. ¿Y cómo la interpreta la Iglesia? Como la enseñó Jesús, como la asumieron los apóstoles, como la enseñaron los apóstoles, y como esa misma palabra a través de la doctrina se ha ido entregando a través del magisterio, mis hermanos, por todos los siglos, custodiada sin que se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos. Escúcheme muy bien, ese es el famoso depósito de la fe. Claro que sí, la Iglesia Católica custodia la verdadera enseñanza de nuestro Señor para que no se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y las veces que se ha ido, pues son los grandes movimientos protestantes que protestan contra la doctrina de la Iglesia Católica porque malentienden la palabra de Jesús y la interpretan cada cual a su manera. No era que el Señor no hubiese dicho no moriría, el Señor no dijo eso. Se corrió la voz entre los hermanos de que este discípulo no moriría, pero el Señor no dijo eso. Lo que el Señor dijo es, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Hasta que yo venga, es decir, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El discípulo amado es aquel que se queda hasta la venida del Señor. Escúcheme muy bien, ese discípulo amado puede ser usted y puedo ser yo, que todavía estamos esperando la venida de nuestro Señor. De hecho, el año litúrgico en la Iglesia Católica inicia con el Adviento, la espera de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué características tan hermosas hemos encontrado hoy sobre ese discípulo amado. Ese discípulo amado que, como se lo digo, la Biblia utiliza una figura teológica para que usted ponga su nombre. No estoy diciendo con esto de que el apóstol no existió, de ninguna manera, todos lo sabemos, una persona real e histórica. Sin embargo, es una puerta abierta para que usted ponga su nombre
y yo ponga el mío. Pero ¿cuáles son los requisitos? Que acojamos a la Virgen María en nuestra casa, en nuestro corazón. ¿Cuáles son los requisitos? Que sigamos a Jesús en y por la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos? Que entendamos verdaderamente la palabra del Señor. ¿Cuáles son los requisitos? Que pongamos nuestra cabeza en el pecho del Maestro, es decir, eucarísticos. ¿Cuáles son los requisitos? De que estemos hasta que el Señor venga, es decir, siempre perseverando en la fe. Si usted quiere ser el discípulo amado del Señor, hoy yo lo invito a que haga un estudio de su vida a ver si se cumplen estos requisitos. Hay otros que vienen en la conclusión del Evangelio de San Juan, que los encontramos de una manera muy profunda, muy hermosa, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo amado es aquel que da testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que enseña a otros a cumplir, a guardar, a conocer ese testimonio. El discípulo amado es aquel que es testigo. Por esa razón, el versículo 25, aunque para algunos es una exageración, porque eso es lo que escucha uno muchas veces, es que exagerado era el discípulo amado. Sin embargo, a lo que dice el versículo 25, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se describieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Hermanos, yo no creo que sea una exageración. Primero, porque es palabra de Dios. Y segundo, porque imagínense donde se escribieran todas las cosas que el Señor hizo y sigue haciendo en nuestras vidas, en la vida de este mundo. Cada persona que ha tenido un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor Jesucristo es un evangelio, un libro abierto, hermano, que se puede compartir. Por esa razón yo creo que no es una exageración. Ojalá que nosotros también le permitamos hoy al Señor que haga su obra en nuestra vida y que nosotros también podamos dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este mundo que tanto lo necesita. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacer un paréntesis, abandonando un poco el evangelio del día de hoy. Recordemos, mis hermanos, que hoy sábado en la noche, vamos a vivir la vigilia de Pentecostés. Vamos a pedirle al Señor que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor que derrame su presencia sobre nosotros, que nos bautice en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, así como lo prometió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hermanos, pero hay un requisito para poder recibir el Espíritu Santo, y es tener a la Virgen María en medio nuestro. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, la única mujer que tiene nombre propio en medio de aquellos apóstoles del colegio apostólico es la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre del Señor. Y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, dice que la Virgen María es ese polo a tierra a través del cual viene el Espíritu Santo. Ella ya había sido bautizada en el Espíritu Santo cuando recibe de parte del ángel Gabriel el mensaje que Dios le había enviado el día de la Anunciación. Fue revestida del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese es el bautismo del Santo Espíritu. Y esta mujer que ya había tenido esa experiencia de bautismo del Espíritu Santo está ahí en medio de estos apóstoles. Ahí también está San Juan, el discípulo amado, y todo el colegio apostólico, hermanos, y a través de ella es que viene el derramamiento del Santo Espíritu. Hoy pidámosle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nosotros podamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo con poder sobre nosotros. Es real, no es una idea, no es un cuento, no es una fábula, no es un pensamiento bonito, hermano, es real. Hoy, hermano, usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo si usted lo anhela con todo su ser, con todo su corazón, y lo pide a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Que nuestra oración hoy sea: ven Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, ven Espíritu Santo, bautízame con tu poder, a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Dice el Salmo 11, versículo 4. Yahvé es su santo templo. Yahvé en su trono celeste. Sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Qué alegría es llevarles todos los días, mis hermanos, el Santo Evangelio hasta sus oídos y sus corazones. Gracias por su fidelidad. Yo estoy muy contento, hermanos, porque yo soy un sacerdote que me he caracterizado por ser carismático. Yo tuve, hermanos, un encuentro personal con el Santo Espíritu de Dios y amo al Divino Espíritu. Yo los invito a que todos ustedes también, hermanos, sin importar cuál sea el movimiento o el lugar apostólico que ustedes ocupen dentro de la Iglesia Católica, hoy, hermanos, hagan una apertura, tengan una apertura a la persona del Santo Espíritu. Que hoy, mis hermanos, clamemos esa presencia de Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Que hoy podamos clamar, ven Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa. Antes de irme, de impartir sobre usted la bendición, yo quiero recordarles las dos cosas que les he venido recordando siempre. Primero, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? A través de las redes sociales. Vea, hermanos, en Instagram me encuentran como Padre Moncada, en Facebook y en YouTube como Padre Bernardo Moncada. Síganme y ayúdenme a extender esta buena nueva. Yo en estos días estaba pensando, ¿cómo hago para extender la buena nueva por el mundo como lo mandó Jesús? Hermanos, necesitamos embajadores. Todos nosotros somos embajadores de la buena nueva. Usted comparta los videos, reprodúzcalos y entrégueselos a aquellos que usted sientan que lo van a necesitar. Yo sé que alguna palabra va a llegar al corazón de estos hermanos y se van a volver también a Jesucristo. Se van a convertir como lo pide el Señor. Hermanos, y recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica. Hermanos, qué bonito es poder llevar a Jesús hasta las salas de cine. Yo me pongo a ver hoy en día tantas películas que hay, tantas movies, que hay unas muy buenas, pero la mayoría de películas, hermanos, de este mundo no tienen a Dios en cuenta absolutamente para nada. Vea estas grandes cadenas de cine, de televisión, hermanos, al contrario, muchas apoyan el aborto, la eutanasia, apoyan, hermanos, esta famosa ideología de género. ¿Y por qué nosotros no podemos llevar a Jesús hasta las salas de cine? Que el mundo conozca a Jesucristo nuestro Señor a través de una película. ¿Y cómo lo pueden hacer? Hermanos, apóyenme. $1 para la evangelización, uno solo. Si ustedes me donaran $1 una vez en su vida, yo sé que podríamos llegar a recoger el dinero para grabar esta hermosa película católica. Ahora sí, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.